Cuando comenzamos a estudiar un curso de milagros, nos encontramos con que al principio se encuentran detallados 50 principios del milagro. Es mi intención explicar cada uno de estos principios. Entonces, vamos a comenzar por el principio 1. Este principio dice: no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que el otro. Todos son lo mismo. Todas las expresiones de amor son máximas. Este principio aparece una y otra vez en el curso y es una de las afirmaciones más importantes en todo el curso. Ken nos explica que si pudiéramos entender cabalmente lo que significa que no hay grados de dificultad en los milagros, entenderíamos todo lo demás en el curso, porque este principio contiene dentro de sí la semilla del sistema de pensamiento en su totalidad. ¿Qué significa el que no hay grados? Es como decir que todos los problemas del mundo son lo mismo, los que parecen mayores y los que parecen menores. No hay diferencia entre ellos. Esto lo podemos entender cuando reconocemos que afuera no existe mundo alguno. Si creemos en la realidad del mundo, de la percepción, del mundo físico o del mundo separado, entonces tenemos que creer que hay gradaciones. Hay cosas más grandes y cosas más pequeñas. Todo nuestro mundo se basa en sistemas y en diferencias, porque todos tenemos conceptos de grande, pequeño, delgado, grueso, bonito y feo, masculino y femenino, noche y día, luz y oscuridad. Una vez que creemos que el cuerpo es real, creemos entonces que hay ciertos problemas que son más críticos que otros. Si una persona padece de una enfermedad que amenaza su vida, entonces es un problema serio. Pero si alguien tiene un dolor de cabeza, decimos que ese no es un problema tan serio. No existe nadie en el mundo que no haya caído en esta trampa. Esto también adquiere la forma de pedir la ayuda del Espíritu Santo para algunos problemas y para otros no. O creer que Él está muy ocupado para molestarse con nuestros tontos problemas. O creer que nosotros podemos encargarnos de estos problemas por nuestra cuenta. En verdad, sin embargo, sus soluciones nos producen miedo, pues las mismas significarían el deshacimiento del ego. El propósito de estudiar un curso de milagros no es que nos sintamos culpables por caer en estas trampas. La idea cabal del curso es que sepamos cuán dementes estamos y cuán demente es este sistema de pensamiento, de manera que podamos cambiar de opinión acerca del mismo. Pero no podemos cambiar de pensamiento acerca de algo si no se sabe que está ahí. Así que la idea de poner al descubierto el sistema de pensamiento del ego no es de hacernos sentir aún más culpables de lo que somos o más estúpidos de lo que nos sentimos, sino ayudarnos a comprender que en efecto nosotros sí creemos en esto, de manera que podamos cambiar de idea al respecto. Por lo tanto, lo que esto significa es que tan fácil es sanar un cáncer como un simple dolor de cabeza. Es tan fácil sanar una amenaza de guerra nuclear como lo es sanar una disputa entre dos niñitos, porque todo es lo mismo. Todos emanan de un punto central que es la creencia en la separación o la creencia en la culpa. Los problemas jamás están en el mundo externo. Los problemas están en nuestras mentes. Las cosas que hacemos en este mundo para aliviar el dolor se hacen en el nivel de los síntomas, lo que significa que se hacen en el nivel de la forma. Uno de los principios claves en el curso es la distinción que siempre nos pide que hagamos entre forma y contenido. El curso nos enseña que solo hay dos contenidos: Dios o el ego, amor o miedo, espíritu o cuerpo.
A algunas las llamamos positivas, lo que generalmente quiere decir que logramos lo que queremos o que las personas están libres del sufrimiento externo. En el capítulo 23 del curso hay una sección que se titula Las leyes del caos, la cual es muy difícil y una de las más importantes en el texto. Esta sección describe las 5 leyes que componen el sistema de pensamiento del ego y en realidad constituyen la contraparte de los 50 principios del milagro. La primera ley del caos es la contraparte exacta del primer principio del milagro. Este afirma que la verdad es relativa y que existe una jerarquía de ilusiones. Algunas ilusiones son peores que otras o algunas mejores que otras. Por eso, es muy importante al trabajar con el curso que siempre tengan presente que éste reconoce un solo problema, que es la creencia de que estamos separados. Todos nuestros problemas pueden resolverse de la misma forma, simplemente cambiando nuestro pensamiento acerca de ellos. A veces negamos las cosas y creemos que ya hemos cambiado de pensamiento. Como dice el texto, las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido, que vuelven a presentarse de nuevo, a fin de que donde antes hiciste una elección errónea, ahora puedas hacer una mejor. Obviamente, la mayor parte del tiempo, no hemos deshecho toda nuestra culpa, y puede que haya relaciones que creemos haber sanado y resuelto, y un año más tarde sucede algo y ¡zas!, todos esos resentimientos vuelven a surgir. Esto no necesariamente quiere decir que fracasamos cuando originalmente intentamos ocuparnos de ello. Lo que significa es que hicimos lo que pudimos en ese momento y luego más tarde estuvimos listos para dar otro paso y sanar una capa más profunda de culpa. Luego se presenta una oportunidad y nos encontramos airados y molestos, nos sentimos agraviados y victimados. Y esto nos indica que no nos habíamos desprendido totalmente de esa creencia, puesto que ahora la proyectamos sobre otra persona. La cuestión es que el ego quiere que creamos que somos unos fracasados, y lo que el Espíritu Santo nos diría es que ahora estamos listos para dar otro paso. Esa es realmente la fuerza propulsora del curso, ayudarnos a interpretar todo lo que sucede en nuestras vidas como una oportunidad de sanar y perdonar algo que estaba profundamente sepultado dentro de nosotros y que no sabíamos que estaba allí. Un curso de milagro nos enseña que hay una sola manera de juzgarlo todo en el mundo, que todo lo que ocurre es una oportunidad para sanar nuestras mentes, y no importa que nos sintamos perturbados sobre algún incidente terrible del cual nos enteramos por el periódico, o si lo que nos perturba es una cosa trivial que sucede en nuestros hogares, o en nuestras familias, o en nuestro trabajo. Trabajamos el perdón con lo que haya que trabajar. Algunas personas sienten que es todo lo contrario, que los asuntos grandes, por ejemplo, nos podemos equivocar y creer que el problema es el cáncer o el catarro en el cuerpo. Ese no es el problema. El problema es el pensamiento que lo llevó a eso. El curso nos dice que el único significado de algo es para qué es. Usted no se concentra en el síntoma del cáncer, como tampoco debe concentrarse en la remisión del mismo, porque ese no es el problema. El cáncer puede servir un propósito, no solo para esa persona en particular, sino también para la gente en la vida de ella, la familia, los amigos, los médicos, etc. Así que no hay grados de dificultad en los milagros. Nunca significa realmente la cura de algo. En verdad significa un cambio de percepción. Significa un cambio de pensamiento. A menudo la gente usa la curación física como una manera de probar su salud mental o espiritual o la falta de ella. Dicen, si realmente hago esto bien, entonces este tumor desaparecerá. Y repito, lo que se logra
es hacer el error real. Cuando su mente realmente se sane, esto no será un asunto álgido para usted. No quiere decir que el tumor no desaparecerá. Solo significa que su inversión no será hacer que desaparezca. Su inversión será lograr su paz mental. Dentro de cada uno de nosotros siempre hay dos voces. Tenemos la voz del ego y la voz del Espíritu Santo. Pasamos la mayor parte del tiempo yendo de un lado a otro. Digamos que yo estoy realmente practicando lo que dice un curso de milagros, pero que no lo practico en su totalidad. Aún tengo algunas dudas y algunos miedos, y tanto ustedes como otras personas se unen a mí y refuerzan seriamente la manera de interpretar del ego. No cabe duda de que eso reforzará mi ego. Si yo estuviera realmente firme, si reconociera que todo lo que el ego me dijo era falso, entonces no importaría cuántas personas, millares o millones, dijesen lo que quisieran. En lo más profundo de mi ser, yo sabría que eso no importa. Pero si estoy titubeando, mi ego siempre estará a la expectativa de aquellas personas que pueda utilizar como testigos para reforzar su caso. Pero el problema no es la gente que lo refuerza. El problema es que inconscientemente yo ando en busca de esos testigos que probarán que mi ego tiene razón. Como todos sabemos, no hay que buscar muy lejos en el mundo. Si realmente usted quiere probar que la ira está justificada, que la enfermedad es terrible y que la separación es real, encontrará testigos por doquier. Explicando el principio 2. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, el cual está más allá de toda posible evaluación. Vemos aquí en este principio que la palabra fuente está escrita con mayúsculas porque nos dice que la fuente es Dios. Dios está presente en nuestra mente dividida a través del Espíritu Santo. Este principio dice que los milagros no importan porque son parte del mismo mundo ilusorio del ego. Si el milagro es una corrección, es entonces una corrección de un pensamiento ilusorio, o sea que el milagro es una ilusión. Solo se necesita en el mundo de la ilusión, donde se cree en el pecado, el sufrimiento, el sacrificio, la separación, etc. Entonces lo único que importa es Dios. El perdón es una ilusión que nos enseña que no hay ilusiones. En el curso aparece la palabra creaciones. Esta se refiere al proceso de creación que compartimos con Dios. Uno de los atributos del espíritu es que siempre está extendiéndose. Este es un proceso que no ocurre en el tiempo o el espacio. Por eso es tan difícil para nosotros concebirlo. Dios se extiende a sí mismo como espíritu. Él siempre está extendiéndose. Eso es lo que se llama creación. Nosotros somos el resultado de eso, no el nosotros tal como nos identificamos sentados en una silla, sino el nosotros que es el Cristo y que somos todos. Cada uno de nosotros es una parte de ese Cristo que es una extensión de Dios, ya que Cristo es parte de Dios. Él comparte también este atributo de Dios que es extenderse. Aquello que extiende el Cristo es lo que el curso llama creaciones. Cuando el curso utiliza la palabra crear, no se refiere a tener un pensamiento creativo, a crear una obra de arte o algo así, solo que usa la palabra con una aceptación distinta. Crear es un vocablo que siempre utiliza para señalar lo que hace el espíritu. Nuestras creaciones nos están esperando, significa que nuestra propia integridad constantemente nos pide que recordemos quiénes somos. Cuando dice en la última parte, la fuente está mucho más allá de toda evaluación, quiere decir que Dios está más allá de todo juicio, más allá de la forma, más allá de la separación, más allá de la percepción. El milagro solo importa en la medida que nos enseñe que aquí nada importa.
Una vez aprendamos esa lección, el uso del milagro habrá terminado. Explicando el principio 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Jesús dice que Él es el único que inspira los milagros. En los 50 principios, el papel del Espíritu Santo y Jesús se usan recíprocamente. Desde el punto de vista de la función, el Espíritu Santo y Jesús son sinónimos. Ambos realizan la función de ser el maestro interno que nos conducirá de regreso a casa. Jesús es el que ha trascendido completamente su ego, es decir, que la única voz que tiene en su interior es la del Espíritu Santo. Por eso el curso nos dice que Él es la manifestación del Espíritu Santo. Él no es el Espíritu Santo. Decir que Jesús es la manifestación del Espíritu Santo es también decir que Él es la manifestación del amor de Dios. El verdadero milagro es el amor que nos inspira, lo cual quiere decir que el milagro real entonces es Dios, el Espíritu Santo y Jesús, quienes hablan por Dios en nuestras propias mentes. Es decir, que el milagro no proviene de nosotros. No somos nosotros los que podemos cambiar nuestra percepción egocéntrica por el milagro. Ese es el papel del Espíritu Santo. Todo lo que podemos hacer es elegir el milagro en lugar del ego. Esto es la pequeña dosis de buena voluntad que nos permite empezar a cuestionar nuestro juicio acerca del mundo y de lo que vemos en este. Que al menos seamos capaces de cuestionar nuestro juicio acerca del mundo y de lo que vemos en este, de cuestionar lo que hemos hecho realidad en términos de nuestras percepciones de los demás y de nosotros mismos. Elegir escuchar al Espíritu Santo en lugar del ego sería una expresión de amor o una decisión por el amor. Es decir, llegar a la experiencia de Dios. Solo hay dos propósitos. El que juzga y lo hace apoyándose en la forma. Una vez juzgamos una forma como buena o como mala, enferma o sana, santa o no santa, la estamos haciendo real. Una vez que decimos que la forma es importante, se afirma que el cuerpo es real. Lo que nos libera de esta tentación es preguntarnos, ¿para qué es esto? Es el propósito el que es santo, no la forma. Y lo que santifica al propósito es que éste procede del Espíritu Santo, lo cual significa que el propósito es sanar y unir. Lo que convierte algo en profano no es la forma, no es el objeto en sí, no es lo que parece ser, no es la conducta, sino el propósito que sirve, es decir, reforzar el ataque y la separación. El milagro corrige una percepción equivocada. Explicando el principio 4. Todos los milagros significan vida, y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará concretamente, se te dirá todo lo que necesites saber. ¿Qué quiere decir este principio? Que los milagros proceden del amor del cielo. La verdadera vida de la que nos habla el curso proviene de Dios, no de lo que nosotros llamamos la vida del personaje, sino que nos está hablando del Espíritu que es inmortal. La voz del Espíritu Santo nos guía, pero nosotros no podemos escucharla porque siempre queremos escuchar la respuesta que deseamos. El Espíritu Santo nos dirá todo lo que necesitamos saber, porque Él realmente sabe lo que necesitamos.
Pero nosotros le decimos al Espíritu Santo: mira, este es mi problema, ayúdame a resolverlo, y casi diríamos que hasta le decimos cómo resolverlo. Y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que no estamos en paz y pedirle que nos ayude a estar en paz. Si no estamos en paz es porque tenemos algo que perdonar. Recuerda que cada problema que crees tener en el mundo está indicando una falta de perdón. El ego ha lanzado una cortina de humo para que no nos percatemos de que la angustia que experimentamos proviene de una falta de perdón o de la creencia de que estamos separados. Tenemos que quitarnos del medio. El milagro deshace o corrige lo que el ego ha hecho. El milagro no hace nada, sino que deshace. Mientras más nos aquietemos, más nos desprenderemos de nuestro ego, y en esa misma medida podremos escuchar todo lo que necesitamos saber. Principio 5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. El propósito de un curso de milagros es continuamente alejarnos de nuestra manera de resolver los problemas. Nosotros primero decimos cuál es el problema y luego reaccionamos tratando de resolverlo, buscando soluciones para el mismo. Un curso de milagros nos entrena para percibir los problemas de otra manera. Es decir, que cambiemos de hábitos. En vez de reaccionar como lo hacíamos antes, ahora miremos hacia nuestro interior y pidamos ayuda para cambiar nuestra percepción. Que los milagros deben ser involuntarios quiere decir que no somos nosotros quienes los hacemos. No pueden hacerse sin la ayuda del Espíritu Santo. El curso nos dice que debemos entregarle todos nuestros pensamientos de miedo, de separación, para que el Espíritu Santo pueda controlarlos por nosotros y así guiarnos. Él es el que está a cargo. Entonces ahora, cada vez que creamos tener un problema, nos preguntaremos: ¿qué puedo aprender de esto? No debemos confiar en nuestras propias percepciones ni elegir cómo reaccionar a lo que percibimos. Es decir, no podemos elegir conscientemente lo que será un acto de amor, sino permitir que sea la presencia del amor en nuestras mentes el que lo haga. No se trata de la forma, sino del significado que se le da a la forma. La forma limita. Hay un solo poder en este mundo y ese poder es el del Cristo que radica en nuestro interior. Todos compartimos ese poder por igual. No hay nada en este mundo que tenga significado. El único significado que puede tener algo es el que usted le da. Si es el ego el que se lo da, no tiene ningún significado. Y si es el Espíritu Santo el que se lo da, entonces sí lo tiene. Las formas en este mundo funcionan porque creemos en ellas, y esas formas pueden ser utilizadas por el Espíritu Santo para ayudarnos a reconocer cuál es la verdadera fuente de todo significado, que es Dios. El milagro cambia la creencia equivocada del ego de que existe algo afuera y nos enseña que lo único real es el uso que le damos, y ese proviene de Dios. Explicando el principio 6. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Nuestra mente natural es paz. Pero en este mundo, la naturalidad es no estar en paz. Es decir, estar en conflicto, depresión, culpabilizarnos o culpar o estar ansiosos. Es decir, que cuando no estamos en paz es porque algo anda mal.
Cuando un curso de milagros habla de milagros, se está refiriendo a la extensión del Espíritu Santo en nuestras mentes. Explicación del principio 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. Cuando el curso dice purificación, no se refiere a nada que tenga que ver con el cuerpo. El cuerpo es una ilusión, entonces no hay nada que hacer con él. Los que deben purificarse son los pensamientos. El propósito del curso es que se purifique la mente. Si hay amor en nuestras mentes, entonces todo lo que hagamos será una extensión de ese amor. No es en el cuerpo donde radica el problema. El único pensamiento que hay que sanar es el pensamiento de culpa. Eso es lo que se tiene que purificar. Los milagros no son cosas que cierta gente hace. El milagro es cambiar nuestra percepción. Debemos entonces poner foco en la purificación de los impedimentos al milagro, en la erradicación de los obstáculos al reconocimiento de la presencia del amor. Lo que hay que purificar son nuestros pensamientos de separación, nuestros pensamientos de culpa. Principio 8. Los milagros curan porque suplen una falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. La palabra falta aquí se refiere al principio de escasez. Este principio es un aspecto de nuestra culpa que nos dice que nos falta algo. ¿Y qué es lo que nos falta? Dios. Por eso dice que los milagros suplen una falta, porque nos recuerda que no estamos separados unos de otros, que somos uno. El milagro corrige la percepción equivocada de que nos falta algo. El milagro lo hace alguien que está en su mente correcta temporalmente, que serían aquellos que tienen más, y los que temporalmente tienen menos serían los que están en su mente equivocada. ¿Por qué dice temporalmente? Porque los milagros los efectúa el sanador que no tiene miedo en el instante en que elija sanar en vez de atacar. No se refiere temporalmente en este periodo de vida hasta que muere, que alguien sea superior o más especial que otro. No, se refiere al instante santo en que elijo al Espíritu Santo en vez de al ego y estoy en mi mente correcta. Principio 9. Los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas, brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Según el sistema de pensamiento del ego, creemos que al proyectar la culpa en otros, nos liberamos de ella y ahora la tiene el otro, ya no es más mi culpa. Creemos que cuando nos liberamos de un pensamiento, alguien más lo tiene y nosotros no. El milagro nos enseña que lo que damos es también lo que recibimos, puesto que somos uno. En realidad, no doy nada que exista aquí, pues aquí no hay nada. Todo está en mi mente. Por lo tanto, dar es realmente reforzar. Si culpo a otro, en realidad estoy reforzando mi propia culpa. Si doy amor, estoy reforzando la idea en mi mente de que soy amor. Por lo tanto, los milagros son un intercambio. Permito que el Espíritu extienda su amor a través de mí, recordando que el otro soy yo y que ambos somos sanados. Esto invierte las leyes físicas del mundo, en el que si doy algo, lo pierdo. Pero en realidad, para las leyes del amor, mientras más amamos, sanamos y perdonamos, más amados, sanados y perdonados
nos sentimos. Explicando los principios 10 y 11. Principio 10. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Aquí la palabra milagro se usa en el sentido de hacer algo en la forma para parecer que somos buenos, o a aquellos que poseen habilidades psíquicas y hacen ostentación de ellas. Se refieren a aquellos que se creen los más santos, los más buenos, los más sabios, los mejores. El milagro es la unión en la mente. Si ponemos la atención en los efectos, cuando no ocurre lo que esperamos, sentimos que hemos fracasado. Principio 11. La oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y el Creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Si le pedimos a Dios que ocurra algo en el cuerpo, ya sea nuestro o de otro, estamos haciendo real al cuerpo y al mundo, es decir, estamos cayendo en la trampa del ego. Solo podemos orar para que nuestras mentes se sanen de la manera de pensar del ego y que cambien a la manera de pensar del espíritu. Lo que necesita el espíritu es que nos quitemos del medio para obrar a través nuestro, utilizándonos así como un instrumento. Eso es el perdón. La oración es una experiencia de comunión con Dios. Nos está hablando este principio de sentir amor y luego permitir del Espíritu Santo que el Espíritu Santo tome ese amor y lo extienda por medio de nosotros. Un curso de milagros nos dice que Dios no sabe nada de este mundo, del sueño del hijo que duerme y está fuera de su mente. Así que no tiene ningún sentido en este nivel orarme a Él. Un curso de milagros establece la diferencia entre la revelación y el milagro. Dice que la revelación es una experiencia temporaria de unidad con Dios, la cual no es la meta del curso. El milagro es la experiencia de unión con el Espíritu Santo, que consecuentemente nos une con todos los demás. Principio 12. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia, o nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Nada existe fuera de nuestras mentes. Un milagro es un pensamiento que deshace el pensamiento de separación del ego. El Espíritu Santo crea, el ego fabrica. Este principio habla de los dos niveles en los que puede entenderse el curso. Hay dos maneras de estar en el mundo, una es la del ego y la otra la del Espíritu Santo. Aquí se refiere que los milagros son pensamientos correctivos que corrigen lo que jamás fue. Cuando dice que pueden representar el nivel inferior o corporal, se refiere a la manera en cómo el ego fabrica. Y cuando dice que pueden representar el nivel superior, se refiere a cómo el Espíritu Santo extiende o crea. Los milagros son pensamientos porque todo es pensamiento. Explicando el principio 13. Los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de un renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante, cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Durante el transcurso de nuestra experiencia aquí, debido a nuestra creencia en la separación, experimentamos relaciones problemáticas.
El milagro ocurre cuando me doy cuenta de que solo el perdón sanará esa culpa que siento en esa relación. Cada vez que libero a un prisionero de mi cárcel mental, lo que ocurre es que se altera el orden temporal, es decir, se reduce el tiempo. Nosotros creemos que el tiempo transcurre en una secuencia lineal. Esta creencia es el principal obstáculo al tratar de entender lo que el curso dice respecto a cómo ocurre el milagro y cómo opera el tiempo. La única manera de despertar es liberándonos de la culpa. Nuestras mentes están tan estructuradas en la creencia de que el tiempo es lineal, que es imposible para nosotros reconocer que el tiempo es holográfico. Holográfico significa que dentro de cada parte está contenido el todo, es decir, que dentro de cada una de las mentes reside toda la historia del ego. Lo que sucede es que en cualquier determinado momento nosotros elegimos experimentar una porción particular de este holograma y decidimos experimentar o recorrer parte de todo este sueño. A esto se refiere el curso cuando dice que el guión ya está escrito, a que repasamos un guión que ya está escrito. El Espíritu Santo no escribe el guión, ni causa las cosas que ocurren en este mundo. Lo que hace el Espíritu Santo es unirse con nosotros en este guión y enseñarnos que hay otra manera de interpretarlas. El curso lo llama el guión de la salvación. El guión del ego es el mismo guión, pero puesto al revés. Tiene como propósito reforzar la creencia en la separación. El Espíritu Santo usa ese guión del ego, en el cual están todas las relaciones y las situaciones de nuestra experiencia, para que podamos aprender que no estamos separados. Lo que hace el milagro es colapsar la cantidad de tiempo que nos tomaría erradicar el problema de culpa que tenemos. En la medida que aprendemos a no vernos como una víctima en cada una de las situaciones de nuestras vidas, en esa misma medida sanaremos. Sanaremos toda esa culpa, que es lo que ahorra tiempo. La fuente de nuestra culpa es la creencia de que atacamos a Dios y nos separamos de Él. Eso es lo que el curso llama pecado. La culpa es una experiencia psicológica que nos dice que, como atacamos a Dios, ahora Él nos va a castigar. Nosotros atacamos a Dios. Esta creencia de que hemos victimado a Dios es lo que proyectamos sobre todas las situaciones de nuestra vida, al creer que victimamos a otras personas, o la invertimos y creemos que somos nosotros víctimas de otros. La fuente básica del miedo es el miedo al amor o el miedo a Dios. El ego nos enseña que si nos liberamos de todo ese miedo, Dios nos destruirá. Esto es lo que impide que permanezcamos quedos por un instante. Este miedo es inconsciente todo el tiempo, porque la única forma en que podemos tolerarlo es reprimiéndolo. Debemos estar vigilantes a no negar un problema que hemos hecho real, porque así nos estaremos engañando al creer que nos hemos liberado del mismo, cuando todo lo que hemos hecho es ocultarlo. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo lo correcto ante un problema? Pues nos sentiremos en paz. Me doy cuenta que solo veo el pasado y que el problema no radica en el pasado, sino que el problema está aquí, en el presente, ahora mismo, aquí, en el momento que elijo y ahora elijo de una manera distinta. Así los problemas se convierten en afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Parecen retroceder porque sanan el pasado. El milagro deshace el pasado en el presente y así libera el futuro. Explicando el principio 14. Los milagros dan fe de la verdad, son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Este principio dice que los milagros dan testimonio de la verdad. No son la verdad, sino el reflejo de esta. Los milagros son convincentes porque surgen de la convicción que emana de nuestro interior, que es realmente la fe. Lo que hace a los milagros testigos de la verdad es creer en ellos, es decir, creer que al entregarle al Espíritu Santo lo que creemos que son nuestros problemas se resolverán debidamente. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata,
y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Es decir, cuando le entregamos los problemas al ego. Magia es todo aquello que hacemos para resolver un problema que no existe, es decir, todo lo que hacemos para resolver un problema en lo físico. Por ejemplo, si me duele la cabeza y me tomo una aspirina, se me aliviará el síntoma, pero no eliminará la culpa que lo produjo. El milagro le devuelve a la causa la función de ser causa, lo cual significa que los milagros nos enseñan que la causa de todos los problemas que tenemos están en nuestra mente. Es decir, lo que hace el milagro es decirnos que el problema no está en otra persona, está en mí. Cuando utilizamos la magia como una forma de resolver los problemas del mundo, puede ser destructivo, es decir, el uso no creativo de la mente, o sea, por medio del ataque. Explicando el principio 15. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Este principio se refiere a que contemplemos todas las cosas que ocurren en nuestras vidas como lecciones que el Espíritu Santo quiere que aprendamos. Ver todo como una oportunidad para aprender. Se trata de estar cada vez más alertas al momento que esa parte inconsciente se manifiesta sin sentirnos culpables. Cuando trabajamos con el curso por un tiempo, parece que todo empeora o que nos sentimos más infelices. Pero lo que ocurre es que nos volvemos más sensitivos, pues empieza a aflorar todo lo que estaba en el subconsciente. Hay una sección en el curso en el que trata sobre 3 preguntas, y la última contesta a las anteriores. Dice, ¿y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? El ego nos enseña que si mirásemos la verdad, nos destruiría. Al ego no le gusta nada escuchar que el pecado no existe, por eso preferimos ver las cosas a nuestro modo y no a la manera de Dios. Si el mundo es una alucinación y nosotros lo fabricamos como un ataque contra Dios, significa que el mundo es un símbolo de nuestro pecado en contra de Dios. Si no hay nada ahí, entonces todo es fabricado, es solo un tonto desatino. El ego no quiere que veamos esto, que todo es una tonta equivocación. Todo el sistema de pensamiento del ego está basado en el pecado, lo cual implica que niega la voluntad de Dios. El propósito del tiempo es enseñarnos que el tiempo no existe. Es decir, que es un recurso de enseñanza y un medio hacia un fin. Por eso, no debemos negar nuestro cuerpo ni el mundo, sino mirarlos en forma distinta. Todo lo que nos perturba o nos molesta es una oportunidad de aprender nuestras lecciones. Cambiamos la manera en que las percibimos, de verlas como víctimas o victimarios, a verlas como un pedido de amor que nos estamos haciendo, ese amor que no creemos merecer. Así, nuestro camino se convierte en un currículo que tenemos que aprender y nuestras experiencias se transforman en clases específicas que tomamos para deshacer la culpa. Explicando los principios 16 y 17. Principio 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe.
El milagro es un instrumento de enseñanza y la idea es ayudarnos a entender que no estamos separados. Dar y recibir es lo mismo. Todos somos lo mismo. Maestro y alumno, terapeuta y paciente, el que sana y el que es sanado. El error que el milagro corrige es el de creer que estamos separados. Principio 17. Los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Los milagros no se dan en el cuerpo. El mundo tiene en gran estima las leyes de nutrición, inmunización, amistad, economía, religión. Pero un curso de milagros nos dice que ninguna de estas leyes significa nada. Que al cambiar de mentalidad uno puede trascender estas leyes y liberarse de las mismas. Dios no creó el mundo. Todas esas leyes fueron hechas por el hombre y todas son parte de la mente egocéntrica. Si usamos adecuadamente nuestra mente, podemos hacer cualquier cosa. Tu fe puede mover montañas, literalmente. Las mentes se han cerrado al poder de lo que puede hacer la mente. El mal uso de ese poder es lo que nos metió en dificultades. La única solución es poner nuestra mente bajo la dirección de aquel que jamás la usará mal. Cambiar hacia la mente es cambiar hacia el dominio de lo invisible. Cuando hiciste que lo que no es verdad fuese visible, lo que es verdad se volvió invisible para ti. Principios 18 y 19. Explicando el principio 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Todos somos el mismo y nuestra valía la establece Dios. Si percibo que tú eres más valioso que yo o menos valioso de lo que soy yo, víctima o victimario, entonces esto es un ataque. Un milagro es un servicio porque es una manera de traer amor a alguien que cree en el miedo. Y como solo hay uno, lo estoy canalizando hasta mí. Recordemos que el milagro solo ocurre en el nivel de la mente y de que la mente es una. Explicando el principio 19. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Los milagros no nos hacen uno en Dios, sino que nos recuerdan que somos uno en Dios. Se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Cuando habla de la eternidad, no tiene nada que ver con el tiempo. El milagro se necesita aquí. La ley de la eternidad quiere decir que todos somos uno aquí. Principios 20, 21 y 22. Explicando el principio 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad.
Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. La verdad se encuentra en la mente. El curso dice que el verdadero templo del Espíritu Santo son las relaciones y es donde éste se manifiesta. Los cuerpos no se enferman ni se sanan, solo la mente puede estar enferma y solo la mente puede sanarse. En nuestra mente es donde radica el altar a la verdad. La idea fundamental del milagro es pasar de tener toda nuestra atención centrada en el cuerpo de vuelta a la mente, pues ahí es donde se encuentra Dios. Lo que sana nuestras mentes es comprender dónde radica el problema, en nuestra mente. Comprender quién es el que sanará la mente, es decir, no debemos centrar nuestra atención en la conducta, en lo externo. Lo importante es el contenido, nuestros pensamientos, no nuestras acciones, forma. Explicando el principio 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. El verdadero perdón es darnos cuenta de que nadie nos ha hecho nada, sino que todo nos lo hemos hecho nosotros a nosotros mismos. El milagro es el cambio del miedo al amor. Mientras más se deshaga la culpa mediante la práctica del perdón, más entenderemos lo que nos dice Jesús en un curso de milagros. Y más lo entendamos, más fácil será aplicarlo en nuestras vidas. Explicando el principio 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Hay una lección en el curso que dice que si nos miráramos introspectivamente, es decir, si mirásemos en nuestro interior, creeríamos que si los demás nos vieran como creemos que somos, se alejarían de nosotros como si de una serpiente venenosa se tratase. Creemos que somos personas miserables y pecaminosas. Por eso creemos que debemos protegernos de esto, defendiéndonos con todas las armas que usa el ego. Los mecanismos de defensa que usamos son la negación y la proyección. Simulamos que esto no es lo que somos, después de que primero hemos simulado que esto es exactamente lo que somos. Luego tratamos de esconderlo cubriéndolo con un manto de inconsciencia y proyectándolo hacia afuera. Finalmente, no veo más que ese oscuro lugar de culpa está en mí, sino que lo veo en otros y los ataco por ello. Creemos que de esta manera esta defensa puede esconder lo que está debajo. Al proyectar sobre otra persona, creo que mi culpa puede esconderse de mí. Esta es la creencia que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Creo que necesito defenderme para defenderme de mi propia culpa. El ego me enseña que si renuncio a esto no voy a tener nada que me proteja de mi culpa y voy a tener muchas dificultades. Esto aumenta el miedo de que si renuncio a la oscuridad me voy a exponer completamente a esta culpa y voy a tener dificultades. El hecho de que yo no vea la culpa no significa que ésta no esté ahí. Las defensas dan lugar a lo que quieren defender. Creemos que nos protegerán de aquello que tememos. El ego nos enseña que si nos desprendemos de nuestras defensas, se desatará el infierno. Los psicólogos enseñan que si no tenemos defensas, nos volveremos psicóticos. Es todo lo contrario de lo que nos enseñan los psicólogos.
Si no tenemos defensas, es cuando sanaremos. Y luego, cuando miremos en nuestro interior, verás que no hay pecado. Entonces comprenderás que no hay nada que ocultar, porque la culpa no es nada terrible, es solo un tonto sistema de creencias que desaparecerá. Por eso tenemos miedo de perdonar a otros, de desprendernos del pasado y entender que no somos víctimas. La verdadera razón por la cual no queremos renunciar a todo esto es porque no queremos estar en paz. Creemos que lo que nuestros ojos físicos no ven no existe. Si no veo un problema, este no existe. Si cubro mi culpa, entonces no está ahí. Explicando los principios 23 y 24. Principio 23. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Los niveles que se confunden son los de la mente y el cuerpo. ¿Qué hace el ego? Toma el problema de culpa en nuestras mentes. Esa es la enfermedad y nos dice, no es la mente la que está enferma, es el cuerpo el que está enfermo. El milagro cambia del nivel del cuerpo al de la mente. El milagro le devuelve a la causa, la mente, la función de causalidad. El cuerpo no hace nada, el cuerpo es neutral. Lo que tiene que sanarse es la mente. La cura es el perdón, la unidad. Explicando el principio 24. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu Creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. El Espíritu Santo no sana el cuerpo, porque Él no lo enfermó. Lo que hace el Espíritu Santo es sanar la culpa en nuestras mentes que enfermó al cuerpo, al ayudarnos a cambiar de pensamiento acerca de esa culpa que elegimos. El Espíritu Santo no hace cosas en el mundo, Él hace cosas en la mente. No hay mundo. Creer que el Espíritu Santo hace cosas aquí es creer que Él está tan demente como nosotros. La mayoría de nosotros nos las pasamos resolviendo problemas aquí, en este nivel, uno tras otro. Pero lo único que pone fin a todos los problemas es el perdón. La meta de un curso de milagros no es despertarnos del sueño, sino convertir la pesadilla en un sueño feliz. En el sueño feliz aún vivimos en el mundo de la ilusión, en el mundo de cuerpos separados, pero sin proyectar más culpa sobre el mundo. Vivimos en el mundo real, la percepción verdadera. Dios es el que da el último paso, Él es el que nos despierta del sueño. Principio 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que, una vez completa, es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. En un curso de milagros, la palabra expiación es sinónimo de corrección. La corrección del error en nuestras mentes, a través del Espíritu Santo, de la creencia de que estamos separados. El Espíritu Santo nos lleva de regreso a casa a reunirnos con nuestro Padre, del cual creemos habernos separado. La palabra expiación es el vocablo que usa el curso para referirse al plan completo de despertar al hijo de su sueño. También se usa para referirse al plan de expiación individual que cada uno de nosotros tiene que completar. Aceptar la expiación para nosotros mismos quiere decir que debemos aceptar la negación de la realidad de que nos separamos y la irrealidad de la culpa en las situaciones y relaciones específicas que confrontamos. Podríamos decir que la alfombra de la que habla el curso tiene miles y millones de hilitos, y cada hilito representa la vida individual que llamamos nuestra. Cada cual tiene que deshacer las creencias
que contiene cada hilo. Eso es la expiación. Por medio de la elección del milagro decidimos perdonar, y mientras más lo hagamos, más capaces seremos de extender este perdón a los demás. Todos estos eslabones de perdón completarán la cadena de expiación. La frase "todas las dimensiones del tiempo" refleja la idea del holograma, es decir, al perdonar a uno, perdono a todos los hermanos que han representado el mismo problema en todas las vidas que he tenido. La expiación sana todos los aspectos del mismo asunto, aunque no seamos conscientes de ello. Explicando los principios 26, 27 y 28. Principio 26. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Solo atacamos a los demás porque tenemos miedo. Expiar significa deshacer. Cuando expiamos nuestro pecado, deshacemos nuestra creencia en el mismo. No lo tenemos que hacer real y luego intentar deshacerlo. Negamos la realidad del pecado al considerarlo como un error. Esto no significa negar lo que vemos. Lo que hacemos es cambiar su interpretación al entender que es una proyección de nuestra creencia en el mismo, por un error que hay que corregir, que es tan nuestro como de la otra persona. Los pecados son castigados por el ego. Los errores son corregidos por el Espíritu Santo. Principio 27. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. El milagro se expresa a través de Jesús, quien trae el amor de Dios a otras personas por mediación nuestra, y de ese modo cierra la brecha entre nosotros y Dios. A medida que perdonamos, somos perdonados, y así aceptamos el amor de Dios. Mientras más aceptemos ese amor, más querremos perdonar. Siempre debemos recordar que los milagros no los hacemos nosotros, sino el amor a través nuestro. Nuestro trabajo consiste en limpiar nuestras mentes de aquello que interfiere para que este amor se pueda extender. Principio 28. Los milagros son una manera de ganar liberación del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio, una revelación y un fin. Cuando se produce una revelación, no tenemos ningún miedo. Algo en nosotros ha cambiado y nos abrimos totalmente a Dios. Sin embargo, este estado no es duradero. Si durara, no estaríamos aquí. Principio 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Como Dios no tiene ego, no necesita que lo alaben. Los milagros alaban a Dios al honrar a sus creaciones, al unir a todas las personas en nuestra mente. Es un cambio de percepción, es percibir a todos como los vería el espíritu. Mirar más allá del error. Los milagros curan porque se mueven de la identificación con el cuerpo a la identificación con el espíritu. Al identificarnos con lo que somos realmente, reconocemos que todo lo demás es simplemente una defensa en contra de esta verdad. El curso plantea una manera de mirar que es como una doble visión. No negamos lo que ven nuestros ojos, no negamos que alguien sufra dolor físico o que alguien tenga una necesidad. Lo que hacemos es que al mismo tiempo que vemos lo que vemos con nuestros ojos, nos damos cuenta de que lo que vemos es un pedido de ayuda. Primero le pedimos al espíritu que nos ayude a sanar nuestra percepción. Luego le preguntamos, ¿qué quieres que haga con esta situación?
¿Cuál sería mi manera más amorosa de actuar? Y luego lo hacemos. Explicando los principios 30, 31 y 32. Principio 30. Los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. El milagro nos muestra que el problema no radica en el cuerpo, sino en la mente. ¿Y cuál es el problema? El de la culpa. La culpa es una defensa en contra de lo que verdaderamente somos. Nuestro centro es el espíritu. Percibir es una interpretación, no un hecho. Vemos lo que queremos ver o lo que necesitamos ver. No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar cómo mirar al mundo. Principio 31. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Debemos reverenciar a la fuente de los milagros, que es Dios, pero no a los milagros en sí. Nuestra santidad ahora se halla oculta bajo muchos velos, por eso creemos que el sueño es realidad y que la realidad es sueño. El milagro nos muestra que el velo de la maldad es una defensa contra nuestra santidad. Un curso de milagros no contiene una moralidad, porque la moralidad está relacionada con el juicio de la forma o de la conducta. La moralidad del curso es el deshacimiento de la culpa. El curso no está en contra de nada en el mundo, está en contra de la culpa. Principio 32. Yo inspiro los milagros que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden tú eres perfecto. Jesús no usa la palabra intercesiones como la entendemos nosotros, como si Él fuera el mediador entre Dios y nosotros. Él intercede entre la santidad del Cristo que verdaderamente somos y el yo que creemos ser. Él nos recuerda en nuestras mentes que somos santos y perfectos y que todo lo demás es una ilusión. Al elegir el milagro, nuestras percepciones se vuelven santas. Percibimos sin culpa, percibimos unidad, no percibimos separación. No negamos el cuerpo de alguien, lo que sí negamos es que el cuerpo nos haya separado. Por lo tanto, negamos todos los pensamientos y percepciones que refuerzan la separación. La meta del curso es que estemos sin culpa en este mundo. Explicando los principios 33 y 34. Principio 33. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. Los milagros deshacen las ilusiones de ser cuerpos, de estar separados, de que las otras personas son cuerpos y de que somos víctimas de otros. Nuestras mentes se liberan de las creencias ilusorias del mundo. Principio 34. Los milagros le devuelven a la mente su plenitud. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Los milagros descorren el velo que el ego tendió frente a nuestros ojos
para ocultar de nosotros la abundancia de quienes somos en realidad. Creemos que carecemos de algo, que somos vulnerables, por lo tanto que necesitamos protegernos. El milagro nos muestra que no hay escasez en nosotros y que no necesitamos protección, que estamos completamente a salvo. Es como si hubiera un círculo de luz alrededor de nosotros, con el cual nos identificamos, y cualquier oscuridad que el ego tratara de arrojarnos desapareciera ante esa luz. Al identificarnos con la luz, estamos protegidos. No tenemos que hacer nada, solo recordar quiénes somos. Principio 35. Los milagros son siempre expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. El problema al que siempre nos enfrentamos en nuestras prácticas es que queremos ver resultados. El curso nos dice, no hagan el error real. Lo hacemos real cuando creemos que debemos hacer algo en contra del error. Si creemos que hay un problema en el nivel del cuerpo que tiene que curarse, estamos haciendo el error real. El curso trata de traer la oscuridad a la luz. El ego hace lo contrario. Cada vez que hacemos algo físico, no podemos evitar hacer el error real, pero lo empeoramos cuando lo justificamos. Es mejor decir, sí, mientras sea un cuerpo, voy a tener esas cosas. Pero eso no significa nada. Lo importante es querer sanar nuestras relaciones, unirnos en la mente. No sucede la sanación porque me una a otros cuerpos, porque el problema de la separación tiene que ver con la mente. No se trata de espiritualizar el cuerpo. Cualquier preocupación que tengamos y que creamos que si tal o cual cosa no se satisface o no ocurre así o asá, es una bandera roja. Si lo tengo es el cielo y si no lo tengo es el infierno. Estamos convirtiendo cualquier cosa en la gran cosa. Lo único que es la gran cosa aquí es la culpa y la respuesta para esto es el perdón. Todo procede de lo que está en nuestras mentes. No hay nada fuera de nosotros, todo es una proyección de lo que está en nuestro interior, lo cual quiere decir que podemos proyectar lo que querramos. Lo que es importante acerca del milagro, que a pesar de que puede no tener efectos observables, es que tiene que traerle paz al obrador de milagros. Cuando mi mente se cure, extenderá paz a todas las mentes, de lo cual no tengo conciencia. Nuestra única tarea es permitir que nuestra mente individual se sane. Explicando los principios 36 y 37. Principio 36. Los milagros son ejemplos de nuestro recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. El curso llama mentalidad recta a pensar en armonía con el Espíritu Santo. Estos son los efectos inevitables cuando deshagamos todas las barreras a la verdad. Principio 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Si percibo problemas en el mundo, es decir, fuera, estoy percibiendo erróneamente. El milagro devuelve el problema a la causa, la mente. Nuestra tarea es pedir ayuda para ver la situación como la vería el espíritu.
El espíritu es el que se encarga de ordenar nuestros pensamientos para que podamos percibir correctamente. Explicando los principios 38 y 39. Principio 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. El Espíritu Santo está en el sueño, pero no es parte del mismo. Está en nuestras mentes separadas y obra en ellas, pero también está en contacto con la mente de Cristo. Es como un intermediario. El Espíritu Santo ve todos los aspectos de una situación. Nosotros solo podemos ver una parte. Él ve todas las situaciones como oportunidades para sanar a todas las personas que estén involucradas. Nos enseña siempre lo mismo, que la separación es irreal. Principio 39. El milagro elimina el error, porque el Espíritu Santo lo identifica como falso e irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. No hay grados en los errores. Una vez que reconocemos quiénes somos, es decir, la luz de la verdad, los errores desaparecen, porque todo lo que mantiene el error en su lugar es nuestro pensamiento acerca de ello. Son nuestros pensamientos los que hacen las cosas reales en nuestras mentes. Una vez que las hemos hecho reales, no podemos pasarlas por alto. La luz no se necesita afuera, porque afuera no hay nada. La luz se necesita en nuestras mentes que creen en la oscuridad. La oscuridad es nuestra culpa inconsciente. Principios 40, 41 y 42. Principio 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. El milagro corrige el error de creer que estamos separados. El milagro refleja el hecho de que somos uno. Principio 41. El contenido perceptual de los milagros es la integridad. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. La culpa proviene del principio de escasez, de que falta algo. Un pensamiento que hace al ego y al cuerpo real. El milagro deshace las defensas que se fundamentaron en nuestra creencia en la escasez, regresando nuestra mente al estado original de ser uno con Dios. Principio 42. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Al creer que estamos separados, proyectamos esa culpa sobre los demás y creemos que ellos nos privan de algo. Esto niega el hecho de que fui yo mismo primero quien me negué algo. Proyectamos la responsabilidad sobre otros de haber elegido creer que nos falta algo. Yo no me hice esto, lo hiciste tú. Principios 43, 44 y 45. Principio 43. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listos para ellos. Esto se llama mentalidad recta. Renunciamos a percibir ataque y elegimos perdón. Principio 44. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. El milagro nos une, nos unimos en Cristo internamente. Aceptamos la expiación. Principio 45. Un milagro nunca se pierde, puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones en las que ni siquiera eres consciente. El tiempo no es lineal, sino que es holográfico y estamos unidos en una sola mente.
Un curso de milagros nos pide que aceptemos la expiación para nosotros mismos, es decir, que pongamos de nuestra parte para que nuestra mente se cure de estos pensamientos. Nuestra única responsabilidad es perdonar. A Dios no hay que decirle lo que tiene que hacer. Si oramos por los demás, caemos en la trampa del ego de creer que hay alguien ahí fuera. Pedimos solamente que nuestras mentes se sanen. Pedimos por ayuda para salirnos del medio, para que el amor pueda extenderse a otras mentes a través de nosotros. Principios 46 y 47. Principio 46. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. El Espíritu Santo es el puente entre la realidad y el sueño. Cuando hayamos completado la cadena eslabonada de perdón, ya no necesitaremos el milagro, pues habremos recobrado nuestra conciencia de perfecta unidad con Dios. Principio 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad de tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido, es intemporal. Al perdonar a nuestras relaciones más difíciles, estamos permitiendo que sane una buena parte de esa culpa reprimida. Entonces, esa relación se convierte en un medio muy poderoso para despertar, ya que permitimos que esa culpa aflore a la superficie. Hay personas que piensan que sus vidas son muy difíciles, pero a veces subir la montaña y bajar por el otro lado puede parecer más fácil, pero nos llevaría más tiempo. En cambio, atravesar la montaña, que parece más difícil, nos puede ahorrar mucho tiempo. Nuestros problemas no son lo que otros o el mundo nos hacen, sino más bien lo que nosotros creemos habernos hecho a nosotros mismos. Principios 48, 49 y 50. Principio 48. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. La revelación no es una corrección. El milagro es una corrección. La revelación nos ayuda a recordar que este no es el mundo real. Principio 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. El milagro corrige el error, sin importar lo que parezca que es. Los errores son todo lo mismo. Lo que sana con el milagro es nuestra percepción de los demás, de que otros nos convierten en sus víctimas. Somos víctimas únicamente de nuestros pensamientos. Podemos cambiar nuestros pensamientos para dejar de ser prisioneros de los demás. Es importante no caer en la trampa de creer que en el mundo hay cosas buenas y cosas malas. Principio 50. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Una vez que hemos aceptado totalmente la verdad de este sistema de pensamiento, jamás miraremos al mundo del mismo modo. Pero aquí, en el nivel 2, donde queremos estar, el grado de miedo que nos arraiga es tal a que Dios nos destruya si abandonamos nuestro escondite, que es el cuerpo, que por eso necesitamos un proceso.
No podemos deshacernos del ego en un 2x3. Lo que hace la mayoría de la gente es negar al ego en lugar de mirarlo y cambiar de pensamiento sobre el mismo. Un curso de milagros no es acerca del amor, es acerca de la culpa. Solo reconociéndola podemos desprendernos de ella, y así el amor de Dios aflora a la conciencia. El ego es más que el cuerpo. Después que el cuerpo muere, el ego permanece. El ego es un sistema de pensamiento que se fundamenta en la culpa. El cuerpo es la encarnación del ego, el pensamiento del ego que toma forma o el pensamiento de separación que toma forma. El cuerpo es simplemente un instrumento de aprendizaje. Venimos aquí a aprender ciertas lecciones con un gran exceso de equipaje, nuestras maletas llenas de toda clase de ropa sucia, nuestra culpa, miedos, etc. Lo que no descarguemos aquí, la ropa que no lavemos aquí, la culpa que no liberemos o perdonemos, nos la llevaremos con nosotros cuando mueran nuestros cuerpos. El juego aquí es soltar toda la culpa que podamos. La alternativa es enfrentarnos a nuestra culpa ahora o seguir vagando sin rumbo para tener que regresar y elegir de nuevo. Lo que no se haya sanado nos lo llevamos. El ego sobrevive después de que el cuerpo muere.